Hola mis mentes matemáticas y bienvenidos a trabajar nuevamente en nuestro curso Cálculo 1. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los conceptos fundamentales en el área del cálculo y es la idea de función. Este concepto es el que nos permitirá construir luego sobre él la idea de límite, derivada e integral, que son la parte final de nuestro curso. Es por ello que estoy muy ansioso de empezar, así que comencemos con las primeras definiciones. Partamos por la idea de lo que es una función. Una función básicamente es una máquina en la que tú le entregas algo y te devuelve eso, pero trabajado. Por ejemplo, podríamos tener una máquina que pinta de azul. Si tú le entregas una manzana, te devolverá una manzana pintada de azul. Si tú le entregas un número 5, te devolverá un número 5 pintado de azul. Pero la gracia es que estas máquinas realizan operaciones matemáticas. Así, por ejemplo, una máquina puede ser elevar al cuadrado. Y si tú le entregas un 2, entonces la máquina te devolverá un 4. Y si tú le entregas un 1, la máquina te devolverá un 1. Pero para que sea una función no basta con que sea capaz de realizar esa clase de operaciones, sino que además debe cumplir un par de reglas. Así que vamos a la definición formal de función. Una función es una relación entre dos cantidades a las cuales llamaremos variables, que asocia a cada elemento del conjunto de partida A un único elemento en el conjunto de llegada B. Y ahí está la clave, puesto que lo primero es que a cada elemento del conjunto A le relaciona un único elemento del conjunto B. Es decir, todos los elementos del conjunto A tienen que estar relacionados con alguien. Y ese alguien debe ser único. No puede tener una relación con dos elementos en el conjunto de llegada. Pero no hemos dicho que todos los elementos del conjunto de llegada deben estar relacionados con alguien en el conjunto de partida, ni tampoco hemos dicho que todos los elementos, por ejemplo, del conjunto de partida, pueden llegar a un único elemento en el conjunto de llegada. La regla dice, todos los elementos del conjunto de partida deben tener relación con un elemento en el conjunto de llegada, y ese elemento debe ser único. Entonces, esta relación nosotros habitualmente la vamos a describir como I igual f de x. Y veamos aquí la representación de algunas funciones. En la primera podemos observar que es una función, a pesar de que ese elemento no está relacionado con nadie, porque cumple la regla. Todos los elementos del conjunto de partida están relacionados mediante una flecha con un elemento en el conjunto de llegada, y están relacionados solo una vez. Mientras que el segundo ejemplo no es función, puesto que ese elemento no tiene relación con ningún elemento en el conjunto de llegada, lo cual sí es parte de la regla para hacer función. Y en el tercer caso, ese elemento que está ahí está relacionado con dos elementos, lo cual no puede ser, pues hemos exigido que cada elemento debe estar relacionado con un único elemento en el conjunto de llegada. Esa es la razón por la cual esos dos no son funciones y solo lo cumple el primero. A cada par de valores asociados mediante la función, nosotros lo llevamos a un par ordenado que se escribe de la forma x, y, donde x corresponde al elemento del conjunto de partida e y corresponde al elemento del conjunto de llegada. Estos se representan dentro del plano cartesiano, que tú lo has de conocer como el cruce de los ejes X o eje de las abscisas y el eje Y o eje de las ordenadas. Y ahí lo usamos para establecer los puntos que representan a esta función. Vamos entonces con otros conceptos. El primero es el dominio. El dominio de una función corresponde a todos los elementos para los cuales tiene sentido nuestra función. Por ejemplo, en este primero, la x puede ser cualquier número, puesto que a cualquier número le puede sumar 7, pero no es así con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo estamos debajo de una raíz, y los elementos debajo de una raíz, dadas las funciones y cómo lo estamos trabajando, deben ser mayores o iguales a 0, razón por la cual la expresión que está debajo de la raíz debe ser mayor o igual a 0, de lo cual nosotros deducimos que la x debe ser obligatoriamente mayor o igual que 3, ya que de otra manera no estaría definida la función, puesto que tendríamos raíces negativas. En el caso del tercer ejemplo, lo que ocurre es que la parte de abajo, el denominador, de una fracción no puede ser 0, razón por la cual no es posible que la x valga 4. Y ahí es donde dice entonces que en el dominio no puede estar incluido el 4. Así es como determinamos el dominio, aquellos puntos para los cuales tiene sentido la función, buscando los puntos para los cuales no tiene sentido. El recorrido de una función, tal como hemos dicho antes, corresponde justamente a los valores que son imagen de alguien, es decir, que reciben una flecha desde el conjunto de partida y se denota habitualmente por recorrido de f. Otra característica muy importante para las funciones es la inyectividad, sobreyectividad y biyectividad.
Primero, una función se dice inyectiva si es uno a uno, es decir, si todos los elementos distintos de A tienen imágenes distintas de B. Lo que ocurre es que ya no puede pasar esto. Recuerdan que antes teníamos dos elementos que podían llegar al primero y no había problema, puesto que seguía siendo función. Eso ya no puede ocurrir. Lo que ocurre ahora es que elementos distintos llegan a lugares distintos y eso es una función inyectiva. Una función puede no ser inyectiva, pero seguir siendo función. Y aquí está justamente la formalización de lo que es ser inyectiva. Siguiendo con ello, tenemos la función sobreyectiva o epiyectiva. Y eso ocurre cuando todos los elementos del conjunto B son imagen de alguien del conjunto A. Recuerden también que dijimos que no había problema si es que, por ejemplo, no estaban usados todos los elementos del conjunto de llegada. Este, por ejemplo, no recibe ninguna flecha. No dejaba de ser función, pero para ser sobreyectiva es estrictamente necesario que todos los elementos del conjunto de llegada reciban una flecha sobre ellos. Así es que solo será epiyectiva cuando el recorrido sea igual a todo el conjunto de llegada. Finalmente, el concepto que buscamos es ser biyectiva. Una función será biyectiva si y solo si es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Y cuando una función es biyectiva, podemos asegurar que existe una función de vuelta, a la cual llamamos función inversa. Si está entonces la función original y es biyectiva, posee entonces una función inversa, a la cual llamamos f a la menos 1. Y esta función inversa cumple la característica que si la imagen de A vale B, entonces en la función inversa la imagen de B vale A. ¿Cómo se calcula? Pues es muy simple. Nosotros comenzamos escribiendo nuestra función como esa expresión y procedemos a despejar la letra X. Una vez despejada la letra X, lo que se hace es que se intercambian las variables X e Y y luego se escribe como función inversa. Ahí está entonces la función inversa de la que nos habían dado en este ejemplo. Otra idea que nos va a servir mucho es la idea de cero de una función. Cero de una función es un valor x sub 0 como el que está aquí, un valor cualquiera, tal que al reemplazarlo en la función nos devuelve el valor 0. Eso justamente nos va a permitir encontrar los puntos de intersección con el eje X en el caso de las gráficas. Ahora hablemos respecto de la monotonía de una función. Una función puede ser creciente, decreciente o constante. ¿Qué es ser creciente? Pues básicamente la idea de ser creciente es que si estamos más adelante en el eje X, entonces estaremos más arriba en el eje Y. Y si estamos antes en el eje X, entonces estaremos más abajo en el eje Y. Eso es todo. La función básicamente va hacia arriba si miras su gráfica, aunque la definición formal es justamente la que está ahí. En el caso de ser decreciente es al revés. Mientras mayor sea el número en X, menor será el número en Y. Es decir, la función va bajando y su definición formal se encuentra ahí. Por último, diremos que una función es constante si es que, sin importar si avanzamos o retrocedemos en el caso de la X, el valor de la imagen será exactamente el mismo. Es de notar de inmediato que esa no es una función inyectiva, por tanto, no es biyectiva y por tanto no tiene inversa. En cuanto a la operatoria de las funciones se pueden operar tal como los números, solo que en este caso son expresiones algebraicas. Y se pueden sumar, tal como ahí está expresado, se pueden restar, se pueden multiplicar y se pueden dividir. Nada extraño ni diferente de lo que tú has hecho. Pero el que sí me interesa es la composición de funciones, que se representa mediante ese circulito. Diremos entonces que vamos a componer dos funciones si llevamos una dentro de la otra, lo cual se expresa tal como está ahí. Un detalle importante es que la composición no es conmutativa, es decir, componer G respecto de F no es lo mismo que componer F respecto de G. Y entonces tenemos esta desigualdad que está ahí, la cual nos indica justamente que no son lo mismo. Y finalmente, componer una función con su inversa significa anularla. Y nos da por resultado la función identidad, es decir, aquella función en que si nosotros le entregamos X, nos devuelve X. No hace absolutamente nada. Y aquí tenemos un ejemplo en el que está la función f y la función g y queremos componer g compuesto con f. Eso significa llevar la función f dentro de la función g. Así entonces, donde estaba la x en la función g, la reemplazamos por f. Y f vale x más 7. Haciendo todos los cálculos, entonces la expresión compuesta queda escrita de esa manera. Y luego en la siguiente línea tenemos la composición al revés. Llevamos g dentro de f. Y así entonces obtenemos esa expresión y nos damos claramente cuenta de que son expresiones distintas. Y ya, mis estimados estudiantes, tenemos todos los elementos básicos necesarios
para comenzar nuestro trabajo con funciones. Ahora entonces debemos dar el paso y empezar a hablar de las primeras funciones. Tenemos tantas para nombrar: lineal, cuadrática, logarítmica, exponencial, polinómica, racional, trigonométrica. Todas ellas las vamos a ir trabajando y vamos a nombrar algunas de sus propiedades. Pero eso es para las siguientes sesiones. Por ahora es todo lo que debíamos hacer y nos encontramos en una próxima ocasión. Que estés muy bien. Chao, chao.